Las revistas de cómics fueron un verdadero boom en nuestro país, siendo la década de los 80 una de las más prolíficas y la que cambió la forma de entender las historias gráficas. Desde finales de los 70, en los kioscos españoles comenzaron a surgir títulos tan emblemáticos como el 1984, que luego conoceríamos como Zona 84, Creepy, Cairo, Totem, Cimoc, publicaciones en las que el lector se daba cita con un sinfín de autores de gran talento. Además, fue una época que no se puede entender sin la participación de un editor adelantado a su tiempo, es decir, Josep Toutain, y en la que algunos de estos títulos vendían la friolera de hasta 30.000 ejemplares. Ahí es nada. Y paralelamente, además del TVO para adultos más clásico, un cómic que tiraba más de los géneros, más comercial y fundamentado en sus autores, se desarrolló también un TVO más transgresor, con ganas de escandalizar y de tocar todos esos temas que eran tabú en un país metido de lleno en la transición. Recordad que la ley de vagos y maleantes, en su versión 2.0, es decir, la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, estuvo vigente hasta bien entrados los 90. Con una fuerte influencia del cómic contracultural norteamericano, apostaba por historias en muchos casos protagonizadas por gente de a pie o de la llamada marginalidad. Ese es el caso de Anarcoma, con protas transexuales, bandas de macarras como en Makoki Subasca, psicópatas de derechas como el prota de Taxista o grupos de colegas pertenecientes a barrios obreros de extracción más humilde, como los Primos del Parque. Personajes que protagonizaban historias llenas de sexo, drogas, violencia y que contaron con la aclamación de un público que se evadía de la realidad leyendo tebeos. Es decir, que el reflejo era mutuo. Los lectores se encontraban con personajes reconocibles y los autores no hacían otra cosa que exagerar con humor negrísimo, la realidad que les rodeaba. La revista fundada por Josep Maria Berenguer, El Víbora, fue estandarte de lo que se conoció como la línea chunga y por extensión de una incorrección política que no existía en nuestro país en esos momentos. Gracias al éxito del Víbora nació su otra revista hermana, Makoki, en honor al personaje creado por Miguel Ángel Gallardo, Juanito Mediavilla y Felipe Borrallo. Makoki era definitivamente más punky, más macarra y más chabacana que el Víbora, además de un hervidero de creatividad enfocado directamente a la transgresión y a la ruptura con las convenciones sociales más conservadoras. La revista vivió dos épocas bien distintas, siendo la segunda la que nos interesa puesto que fue durante estos años, entre el 89 y el 93, donde el leonés Miguel Ángel Martín, uno de nuestros autores más personales dentro del panorama comiquero, desarrolló por un lado una de sus historietas más conocidas, Brian the Brain. La historia de un chaval dotado de un cerebro hipertrofiado que le proporciona una serie de superpoderes mentales muy alejados del glamour épico de los X-Men de Marvel. Y por otro, ilustrará Atolladero, Texas, la que posiblemente sea su única colaboración con un guionista, es decir, con el guionista Oscar Aybar. Y llegados a este punto, y si os enrolla el contenido del canal, os invito a que os suscribáis si no lo estáis ya, que uséis la caja de comentarios para dejarme cualquier cosa que os apetezca respecto o relacionada con la película y por supuesto si el vídeo os mola, llegar hasta el final por favor y le dais un pulgar para arriba. Por lo demás quiero dar las gracias a los miembros del canal que con su apoyo económico pues ya sabéis que ayudáis en gran medida, ¿no?, a que este Videoclub Weird pues vaya creciendo poquito a poquito y creo que podemos seguir con el vídeo. Nacido en Barcelona, Oscar Aybar es probablemente más conocido hoy día por el público más casual gracias a su trabajo en la popular serie protagonizada por la familia Alcántara, Cuéntame. ¿Cómo te ha ido? Sin embargo, el director catalán tiene un buen puñado de largometrajes interesantes en su haber, además de otras tantas novelas. Pero en estos momentos que nos interesan, Aybar desarrolla su actividad como guionista de cómics. Primero de agencia, escribiendo historietas infantiles para el mercado alemán, para después ser una especie de hombre de confianza del mencionado Josep Toutain. De sus primeros trabajos, Nacido Salvaje y ADN, publicados en las revistas Totem y Zona 84 respectivamente, ya os hablé en el vídeo que le dediqué a Fernando de Felipe, ese artistazo que ilustró dichas historias. La condición de Aybar como escritor de cómics en un mundillo donde no abundaban le permitió alternar trabajos para muchas de estas publicaciones, siendo en la revista Makoki donde tiene la idea de un relato a lo Jim Thompson en el que reflejar la esencia de la América más miserable. Esta historia recibirá el título de Atolladero, Texas. Atolladero, Texas se publicó por entregas y se compone de 4 historias, publicadas entre 1990 y 1993 en los números 9, 23, 25 y 32 de la segunda época de Makoki, siendo reeditada por Glenat años después
con motivo de su adaptación a la pantalla grande. Un cómic que, pese a estar descatalogado, no es muy difícil de conseguir. Entre sus viñetas somos testigos de un lugar sin ley, abandonado y desértico, en el que las autoridades judiciales, la policía y los lugareños configuran una despreciable trama que implica pornografía infantil, violación, maltrato y asesinato de menores. Atolladero es un pueblo dejado de la mano de Dios en algún rincón de Texas donde un cacique local, el pérfido juez Wheatley, hace y deshace a su antojo. Él es la autoridad y el resto no puede hacer otra cosa más que joderse. Durante las 4 entregas del cómic seremos testigos de cómo se secuestran impunemente a escolares a plena luz del día, de la historia de un ladrón de bancos que viola el cadáver de la hija del nativo americano que lo acoge en su casa para curarle sus heridas, o del crudo relato de la hija del juez, una niña retrasada abandonada por sus padres que recibe los abusos de su supuesto cuidador. Siendo el último de sus relatos una verdadera orgía de sangre, muerte y parafilias sexuales, que incluye zoofilia, peleas de perros, asesinatos, sacerdotes pecando a lo grande y violaciones. Una historia en la que una pelea de perros es el gran acontecimiento social del pueblo, y el guiante del sheriff, un chaval que busca dejar atrás a Atolladero y emprender una nueva vida, es recompensado con una muerte atroz. Y todo ello representado con el estilo gráfico que caracteriza a Miguel Ángel Martín, es decir, esa línea clara, esa limpieza en el dibujo y ese marcado tono naif, marca de la casa, que contrasta con el contenido más hardcore de las historias. De forma paralela a su trabajo como escritor, Oscar Aybar soñaba con poder dirigir cine. Ya en la facultad coquetea con el cortometraje y dirige 3 cortos: 600, Lo que vio el jardinero y Chihuahua. Este último es la historia de un boxeador del que nadie se acuerda, una historia con tintes de cine negro y con la colaboración de Jorge Sanz y Pere Ponce, el cual se acabará convirtiendo en su actor fetiche. Además, Chihuahua estuvo exhibiéndose durante un año en el cine Casablanca de Barcelona, en un momento en el que poder dedicarse a eso de hacer películas pues era poco más que una quimera. Este es un momento en el que nuestra industria cinematográfica está inmersa pues en ese cine de calidad, entre comillas también, impuesto por la nefasta Ley Miró y por supuesto también las comedias madrileñas. Sin embargo, en 1993, pues el estreno de una pequeña película, una ópera prima, Acción Mutante, de Alex de la Iglesia, abriría los ojos de muchos jóvenes realizadores aspirantes a hacer cine. De hecho, Oscar Aybar era uno de estos cineastas obsesionados con cambiar las directrices más clásicas de nuestro cine y hacer cine de género. Pero como os digo, como os conté en el vídeo dedicado a Acción Mutante o al del Día de la Bestia, el estreno de la ópera prima del director vasco abrió los ojos a mucha gente y demostró que en nuestro país se podía hacer otro tipo de cine. Vamos, que no era imposible. Y con lo que nuestro director protagonista pues se lía la manta a la cabeza, decide que quiere hacer su primera película y es gracias a un contrato con el Grupo Z que lo convierte en una especie de asesor de dirección de una nueva revista dedicada a literatura y cómic que lamentablemente pues no llegó a nada. Este contrato le procura más dinero del que ganaba escribiendo tebeos, pero lo más importante, le procuraba tiempo libre. Y es así como con el tiempo libre y el dinero suficiente como para poder tirarse pues 6 meses intentando escribir un guión con vistas a rodar su primera película, Oscar Aybar decide adaptar el cómic que había hecho a pachas con Miguel Ángel Martín, Atolladero, Texas. Su voluntad era la de hacer algo de género y de todo lo que tenía escrito, pues este cómic era el que consideraba más adecuado. Y es así, según sus propias palabras, como pues se encierra en una habitación, se pone a escribir y a los 6 meses tiene un libreto que titula Atolladero a secas. A partir de ahí pues comienza a moverlo y a base de perseverancia, pico y pala, a los 2 años consigue poder rodar la película. Y ese fue el principio, en ese impasse en el que en nuestro país apenas había directores jóvenes. Además que era difícil con 18 años plantearse hacer una película con 20 y pico. Como apasionado de Orson Welles, que incluso había escrito su tesis doctoral sobre el famoso director, su sueño era el de hacer una película cuando cumpliese 25 años, como cuando Orson Welles dirigió Ciudadano Kane, algo que al final consiguió. Aunque algo que parecía tocar el cielo, pues él mismo comprobó en sus propias carnes que no supuso una experiencia pues tan agradable como esperaba. Es el año 2048. El gobierno de los Estados Unidos decide abandonar definitivamente cualquier proyecto de investigación espacial y en un planeta donde el desarrollo tecnológico se concentra tan solo en grandes urbes, separadas entre sí por vastos desiertos, los grandes terratenientes de las zonas más abandonadas y olvidadas mandan sobre los cuerpos de policía locales y someten a su población. La historia de Atolladero tiene lugar en un recóndito rincón del desierto de Texas, cerca de la frontera mexicana. Allí conviven una serie de individuos cuya existencia se basa en el hastío y la miseria. Cuando el ayudante del sheriff, Lenny,
manifiesta su deseo de marcharse para ingresar en la Academia de Policía de Los Ángeles, pues no solo tendrá que pedirle permiso al juez Woodley, sino que también tendrá que huir de aquellos que antes consideraba como sus compadres, puesto que le han puesto precio a su cabeza. Aunque la idea inicial de Oscar Aybar fue la de rodar en el desierto de Tabernas, en Almería, escenario mítico de muchas de las coproducciones famosas del spaghetti western, el hecho de que la producción se llevase desde Barcelona forzó a que el equipo se desplazara a las Bárdenas Reales en Navarra. El rodaje de Atolladero comenzó el 17 de octubre del 94, finalizando el 12 de diciembre de ese mismo año. Entre su reparto contaría con caras como la del veterano Joaquín Hinojosa, como el sheriff Nick, a una irreconocible Mónica Van Campen, como la pérfida mujer del juez, el tristemente desaparecido Ion Gabella o el mencionado Pere Ponce, el cual acabará apareciendo mucho o poco en el resto de su filmografía. La cosa no acaba ahí, puesto que también encontraremos la participación de caras conocidas como las de Merce Pons o Ariadna Gil, así como otros rostros como el de Benito Pocino antes de ser Mortadelo, o un habitual secundario de nuestro cine como es Carlos Lucas. El papel del sacerdote del pueblo, adicto al sexo y a las sustancias poco legales, recayó en Oriol Tranvía, un tipo considerado como el precursor del rock catalán. Y sin alejarnos de la música, pues destaca la participación del popular líder de los Stooges, Iggy Pop. Según el propio Oscar Aybar, la participación del popular rockero fue más fácil de lo que a priori podría parecer. Dice el director que paseando por la ciudad condal, paseando por las Ramblas, vio colgados unos carteles del disco American Caesar de Iggy Pop. Al verlos pensó que Iggy Pop quedaría genial como Madden, el sicario a sueldo a las órdenes del pérfido juez Woodley. Le pasó el guión a un colega para que se lo tradujera y se lo enviaron al cantante, para sorpresa de nuestro director protagonista, cuando este no solo le dijo que le molaba la idea, sino que aceptó participar en la película. Por cierto, que Iggy Pop no solo contribuyó con su presencia, sino que el tema principal de Atolladero Atolladero Song es también suyo. Del resto de la música se encargó el compositor Javier Navarrete. De La iguana de Detroit, Oscar Aybar solamente tiene palabras bonitas. De hecho, dice que a pesar de esa imagen de tío conflictivo que pudiera aparentar, al final Iggy Pop fue el más serio de todos los miembros del rodaje. Eso sí, comenta Oscar Aybar que al llegar a España, Iggy acababa de ser sometido a una prueba del VIH que la Virgin le obligaba si quería renovar el contrato con la discográfica. Al haber dado negativo, comenta el director que el cantante pues lo dio todo, lo dio muy fuerte con su renovada seguridad sexual. Pero también destaca que fue una de las personas que más le apoyó y que más apoyó al proyecto en los momentos más duros. Uno de esos momentos, posiblemente el peor que tuvo que vivir el director en aquellos días, fue el del fallecimiento de uno de sus mejores amigos, Félix Rotaeta, el cual participaba en Atolladero interpretando al doctor que acompañaba al enfermo y decrépito juez, al que todos los habitantes de ese sucio lugar temían. Parece ser que durante el rodaje el actor, y también guionista y director, comenzó a sentirse mal y finalmente, trágicamente, falleció el 24 de noviembre del 94 en el Hospital Clínic de Barcelona, a causa de un choque séptico que le produjo finalmente la muerte a los 52 años de edad. Oscar Aybar siempre ha comentado que, sin ganas de continuar y teniendo que usar dobles para las escenas que faltaban por rodar de su colega, tuvo que seguir adelante y que la muerte de su mejor amigo fue la causa de que su ópera prima desprenda tanta tristeza y desesperación. Por lo visto, el guión de la peli era en origen muy tarantinesco. Tenía mucho humor negro, era muy directo, tenía buenas frases y tenía ese toque de los cómics de Makoki. Sin embargo, el mazazo sufrido pues devino en una película muy triste. En 2008, Oscar Aybar recogió en una novela sus vivencias del rodaje de Atolladero. Su ópera prima lo sumió en una larga depresión y tardó varios años en poder ponerse de nuevo tras las cámaras. Sin embargo, un encuentro con el productor Pedro Costa pues no solo le supuso poder hacer su segunda película, Platillos Volantes, sino que también pudo utilizar la escritura a modo de terapia para sacarse todo eso malo de dentro y ofrecer un relato divertido de un rodaje prácticamente maldito. De forma ficcionada, Aybar cuenta la historia de un director de cine que es invitado a un pequeño festival con motivo del aniversario de su única película. Según el propio autor, aunque parezca ficción, el 99% de lo que cuenta en el libro es real, tanto del rodaje de Atolladero como alguna anécdota de su siguiente película que era lo suficientemente divertida como para no dejarla fuera.
Y entre sus páginas pues relata sus problemas con algunos de los actores aficionados a sustancias ilegales, la imposibilidad de grabar sonido directo porque no cesaban de volarles cazas de una base aérea cercana, incluso uno de ellos disparó un misil muy cerca de donde estaban rodando, así como la ingente cantidad de militares que les visitaban con la intención de ligar con las chicas del equipo, o las incesantes lluvias e inundaciones que destrozaron diversos sets de rodaje. Si tenéis ocasión de leerlo, recomendaos queda. Atolladero es también importante porque es una de las primeras películas de nuestra cinematografía en utilizar efectos infográficos. Efectos que ya se habían utilizado en el campo de la publicidad, pero que nadie se había animado a aplicarlos en una peli. La empresa que se dedicó a ello, en cuerpo y alma, se llamaba Animática, procedía de la época de los Juegos Olímpicos y cuenta a llevar que lo más complicado y tedioso no fueron las horas de renderizado, sino más bien el kinescopiado, es decir, pasarlo digital a rollo de 35 milímetros. Por cierto, que también fue la primera película española en la que se hizo postproducción de sonido digital. De los efectos prácticos se encargó la empresa DDT, presente en películas de Balagueró, El corazón del guerrero de Dani Monzón o ganadores del premio Oscar al mejor maquillaje por su trabajo en El laberinto del fauno. Por cierto, como curiosidad, DDT en 1997 realizó el popular anuncio del Citroën Saxo inspirado en la película de Robert Rodríguez Abierto hasta el amanecer. Atolladero se estrenó en España en el verano del 97 con una recepción más bien tibia por parte del público, llegando a congregar pues a poco más de 15.000 espectadores en los cines. A pesar de emparentarla con la mencionada Acción mutante de Alex de la Iglesia, con la que comparte a Carles Gusi como director de fotografía, y la voluntad de desmarcarse del cine que se hacía en esos momentos en España, Atolladero se desmarca del tipo y tono de la cinematografía del director vasco. De hecho, Atolladero, o más bien Óscar Aybar, ponen el foco en emular sus referentes, que son muchos y variados, pero sobre todo en el spaghetti western, comenzando por el formato anamórfico, la música con ecos morriconianos de Javier Navarrete, una estructura en 2 actos y los guiños, que no son pocos, como el poncho a lo Clint Eastwood que viste el personaje de Iggy Pop. Todo ello sin hacer uso de ese costumbrismo patrio típico de Alex de la Iglesia que facilita la conexión con el público. Aún así, la cinta de Óscar Aybar, en mi opinión, es una de las más interesantes, sugestivas y valientes de esa época. Inexplicablemente, Atolladero nunca se editó en formato doméstico, salvo alguna edición internacional en VHS, concretamente en los Estados Unidos. Esta decisión fue tomada por el productor de la película, nunca se ha explicado y todavía no se ha subsanado después de casi 30 años. Aunque recientemente han surgido rumores o se ha anunciado pues una futurible edición en Blu-ray para conmemorar dicha efeméride. Aunque durante mucho tiempo Óscar Aybar comentó que tenía la película remontada, que iba a sacar una edición en DVD con su montaje del director y que este duraba aproximadamente unos 9 minutos menos que la versión estrenada en cines. Como os he comentado antes, el rodaje de Atolladero dejó a Óscar Aybar con un estado anímico deplorable, al borde de la depresión. Para la edición de la película forzó al montador a ir a su casa pues con todas las máquinas. Años después, este nuevo montaje del director lo realizó en colaboración con Bernat Vilaplana, editor, por ejemplo, de El laberinto del fauno. Y he de deciros que espero ansioso que este nuevo montaje, ya sea en Blu-ray, DVD o VHS, llegue a nuestras manos 30 años después y que el gran público pues, pueda volver a disfrutar de esta gran película de Óscar Aybar. Atolladero, Atolladero.